Bienvenidos, bienvenidas a Horizonte Sur Global, el programa de noticias y política internacional de la pantalla de Barricada TV, como todas las semanas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andás? Muy bien, hoy adelantamos, vamos a hablar sobre Honduras, ¿no? Que vuelve a estar en el centro del debate regional. Pero antes vamos a hacer un aviso. Sí, bueno, como siempre les pedimos, denle me gusta a esta publicación. Aquellos que lo están viendo a través de las redes sociales, denle me gusta, compartan, comenten, agreguen comentarios a esta publicación que siempre nos gusta leerlos. Y como decía, pónganle el dedito, la manito, el corazón, todo lo que encuentren que nos ayudan a hacer crecer esta emisión. Y también, bueno, están viendo en pantalla el código QR, todos aquellos que quieran ayudarnos a poder seguir sosteniendo este canal, a poder seguir sosteniendo este programa donde abordamos temas que en muchos casos no se tocan. Bueno, ahí está, pueden hacer escaneo del código QR y hacer su aporte por el monto que ustedes quieran. Nos sirve realmente un montón para poder seguir creciendo como decíamos. Bueno, y adelantábamos al principio que este programa va a estar dedicado a lo que está sucediendo en Honduras, porque como sabemos, el domingo pasado hubo elecciones presidenciales y legislativas en este país. Y bueno, lo que debería haber sido un proceso democrático terminó siendo un escenario de manipulación que hasta el día de hoy todavía no está resuelto, ¿no? 5 días después de las elecciones, fueron el domingo pasado, se multiplican las denuncias de fraude, entre las que se encuentran adulteración automática de los votos, eliminación de los controles biométricos y un centenar de actas con errores ya se conocen, ¿no? Un panorama que muchos analistas ya califican como un golpe electoral en curso. Sí, y bueno, según estos resultados electorales que se conocen de a puchitos, porque realmente la entrega de la información está siendo muy rara, muy vedada, hasta ahora el Consejo Nacional Electoral tiene un 85% aproximadamente del conteo de votos, y quien lleva la ventaja, quien está liderando esta elección, es Nasri Tito Asfura, del Partido Nacional. Él es el candidato apoyado públicamente, explícitamente por Donald Trump. Ya vamos a volver sobre esto, que estaría en torno del 40% de los votos. Por otro lado, en segundo lugar, muy cerca, según estos datos que estamos diciendo cuestionados, aparece otro candidato de la derecha hondureña, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39% de los votos aproximadamente. Y en tercer lugar, recién aparece la candidata del oficialismo del Partido Libre, Rixi Moncada, que rondaría el 20% de los votos. Bueno, el consejero nacional de Honduras por el Partido Libre, Marlon Ochoa, ya denunció errores en el sistema electoral, lo viene haciendo desde el propio domingo, y ahí estamos viendo un tuit, una publicación que él hizo donde habla primero y fundamentalmente de audios que se conocieron, que aparecieron filtrados de los consejeros electorales de estos dos partidos de los que les hablábamos, los dos partidos que están liderando la elección, en los cuales se muestra este amañamiento de los resultados. Por otro lado, él también señala que la comunidad internacional no está hablando de esta injerencia explícita y escandalosa de Donald Trump en las elecciones, y también está diciendo que de las actas procesadas, el 86% presentan errores e inconsistencias, y lo interesante es que no solo lo están diciendo, están mostrando las actas para que se vean dónde aparecen esas inconsistencias. Como bien dijimos, la injerencia de Donald Trump es escandalosa, ya lo vimos en Argentina, ahora lo estamos viendo en Honduras. Él dijo que si no gana su candidato, Tito Asfura, Estados Unidos, y cito textual, no seguirá enviando dinero ni inversiones a Honduras. ¿Sí? Es decir, que condiciona la ayuda internacional a un resultado electoral bien claro y específico. Ahí estamos viendo el tuit que hizo Donald Trump. Decía, una injerencia directa que pone en duda la soberanía hondureña y recuerda viejas prácticas de Washington en nuestra región. En sus redes, Trump escribió, solo para citar y que nos demos un poco de sentido a lo que estaba diciendo, Trump escribió: Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas, que es como llama el gobierno de Xiomara Castro, y también dice, brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. Bueno, vamos a ver lo que decía la candidata por el oficialismo, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación Libre, sobre lo que está sucediendo actualmente en Honduras. Recuerde que Honduras empieza el proceso de reconstrucción de la institucionalidad después del golpe de Estado de 2009. Aquí ocurrió un golpe de Estado, y ese golpe de Estado también fue patrocinado con un altísimo nivel de injerencia por los Estados Unidos. Nosotros tenemos toda una historia de golpes de Estado violentos
Aquí se sacó un presidente en 2009 a fuerza de las armas, hubo participación extranjera y ahora este golpe electoral en marcha, claro que lo vimos venir y fue denunciado en su tiempo y yo ratifico que no acepto el sistema de transmisión de los resultados porque es un sistema tramposo que está viciado, que por dentro lleva mecanismos que no permiten una elección transparente, libre, democrática. Y si a eso le sumamos esa interferencia, esa injerencia violando todos los protocolos internacionales, todas las leyes internacionales, la Carta Democrática de la OEA, los acuerdos que han suscrito los estados y las naciones para respetar principios, o sea, usando la plataforma de redes sociales, mandar 3 mensajes, el presidente de Estados Unidos diciendo no voten por la candidata Moncada, no puedo trabajar con ella, es comunista. Es una intervención, es una injerencia brutal, directa, que afecta a los intereses del pueblo hondureño. Bueno, este panorama que denuncia Rexy Moncada no es nuevo, ¿no? Ni para Honduras ni para ninguno de los países de la región. Recordemos que en 2009 un golpe de Estado que también fue avalado en ese momento por Washington derrocó al presidente Manuel Zelaya y abrió justamente la puerta a la consolidación de un régimen marcado por la corrupción y por el narcotráfico, ¿no? De ese golpe de Estado del 2009 surgió la figura de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, indultado hace pocos días por Trump. Ahora vamos a hablar un poco de él y de la importancia, ¿no?, que tiene actualmente todavía en la política de Honduras. Sí, volvemos entonces por un segundito al golpe del año 2009. Como recién explicaba Lu, gobernaba Zelaya, esposo de Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras, y él impulsó en ese momento lo que era una asamblea constituyente que buscaba reformar la Constitución con el objetivo de ampliar derechos sociales y también democratizar el sistema político. Obviamente esto fue lo que no le gustó a la élite hondureña, que tiene sus terminales en Washington desde ya, y que hablaban de que lo que se estaba haciendo era un intento de perpetuar en el poder por parte de Zelaya, que había llevado adelante medidas muy interesantes, entre ellas incorporar a Honduras al ALBA, ¿sí?, a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que lideran Venezuela y Cuba, lo que significaba un giro gigante en las políticas de este país, que salía de esa manera de la órbita de Estados Unidos, y eso obviamente generaba una amenaza para Washington. Sí, ¿y por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tantos años, ¿no? Algo que sucedió en el 2009, el 28 de junio del 2009 particularmente, cuando los militares sacaron a Manuel Zelaya de madrugada de la residencia presidencial. Lo mandan a Costa Rica. Bueno, esa situación no quedó en el pasado y ahí donde está el enlace con Juan Orlando Hernández, ¿no?, que lo mencionábamos hace minutos nomás. Exacto. Ese golpe que está avalado por Washington, como bien decíamos, que abre la puerta al gobierno de Juan Orlando Hernández, fue presidente él entre 2014 y 2022, 2 mandatos. Bueno, fue extraditado a Estados Unidos y condenado allí a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas, ¿no? Bueno, esto por lo menos con este indulto de Trump destruye, ¿no?, un poco la credibilidad de esta supuesta guerra contra las drogas que viene llevando adelante el presidente de los Estados Unidos, porque bueno, al mismo tiempo que libera a Hernández, sigue ordenando las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe bajo esta bandera del combate al narcotráfico, ¿no? ¿Qué viene entonces después de estas elecciones presidenciales? Bueno, si los resultados que se están conociendo finalmente se confirman, la región va a perder a un país soberano como fue el gobierno de Xiomara Castro, que había marcado un rumbo de autonomía y de avances sociales. Ahora Honduras enfrenta un futuro incierto. La pregunta es si se va a consolidar este intento que está haciendo Washington de que vuelva un narcogobierno de la mano de Hernández, como explicaba recién Lu, algo escandaloso, o si va a haber espacio para recuperar la democracia y la independencia política de Honduras. Sí, justamente, y para antes de ya pasar a nuestra entrevista, lo último que queremos resaltar en esta editorial es esta injerencia de Donald Trump, ¿no? Que parece haberse convertido ya en una marca registrada de su gobierno, ¿no? Lo vimos nosotros acá en Argentina en las elecciones
elecciones legislativas con, declaraciones en redes sociales que buscaban inclinar el voto hacia la fuerza política de Milei. Lo vimos también en las elecciones, en el proceso electoral de este año, del 2025, en Bolivia. También lo vimos en la injerencia sobre Ecuador, ¿no? Esta relación tan estrecha que viene teniendo Trump con el presidente Daniel Noboa, que, este presidente ecuatoriano salió a buscar ayuda, apoyo militar a Washington en plena crisis interna, y Trump, por supuesto, aprovechó esta alianza justamente para seguir proyectando su influencia en la región. Entonces, vemos un mismo patrón, ¿no? Esta intervención directa de Washington sobre los procesos electorales y sobre todo los que intentan hacer un camino alternativo y soberano, ¿no? Bueno, vamos a intentar reponer algo más de información sobre este tema que estábamos presentando en nuestra introducción. Vamos a conversar con Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de Política Exterior de Honduras y secretario internacional del Partido Libre. Gracias, Gerardo, por este tiempo con Barricada TV. Muchas gracias a Barricada por la invitación y saludo a toda la gente que nos mira. Gerardo, estamos a 5 días de las elecciones presidenciales, todavía no hay un resultado final, hay muchas denuncias por parte del oficialismo de fraude a esta hora. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Cómo lo definirías? Mira, si me permitís rápido mostrarte algo, Por supuesto. y es que nosotros ya tenemos las actas. Las actas son lo que se llena después de la votación. Sí. Te lo voy a poner en la cámara a ver si se logra ver. Esta es una acta que dice que el número total de votantes de una mesa electoral fue de 208 electores. Sin embargo, el Partido Nacional de Honduras tiene un total de 766 votantes. Así como esas, hay miles de actas, de 19,000 actas que están participando en este proceso. Más de 13,000 actas de esas 19,000 tienen inconsistencias entre el número posible de votantes y el número que aparece que votaron. Esta es otra acta que dice que el número de votantes fue de 111, pero que el número de votos que tiene el Partido Nacional es de 635 votos. Entonces, estamos frente a algo que es escandaloso. Es una conspiración en la que los datos que se registran en el físico de las actas no son los que llegan al sistema. Obviamente esta acta, cuando nosotros vayamos a la parte de escrutinio especial y al conteo de los votos, va a quedar anulada. Estamos hablando de anular más del 80% de las actas recibidas hasta ahora. Entonces, ¿qué tipo de elección es esa? El problema es, y es que la gran conspiración detrás de esto, es que haya un anuncio pronto de un ganador que sería el candidato del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, que además es el candidato que exige, no que promueve Donald Trump, que exige Donald Trump que gane estas elecciones. Él dice que si no es él no lo acepta, como si él tuviera algo que decir en nuestras elecciones. Entonces, el candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala, que se mantuvo muy callado durante estos meses en los que nosotros denunciamos que el problema era en el sistema de transmisión, que querían generar una percepción falsa, y el Partido Liberal votó siempre con el Partido Nacional porque el Partido Liberal creía que al final ellos iban a ser los beneficiados por esto. Hoy se está dando cuenta Salvador Narrala que a pesar de haber tenido un número de votos importantes en ese primer informe, igual los votos del Partido Nacional le van a superar y va a perder esa elección. Entonces hoy tenemos a los liberales sumándose a nosotros, a Libre, en la denuncia, y nosotros como, bueno, le venimos diciendo hace mucho tiempo, y hasta ahora que están viendo cómo se les afecta a ellos, están levantando la denuncia. Lo que está pasando acá, a la gente le cuesta entenderlo porque existe esta narrativa de que solamente el gobierno puede hacer fraudes, no la oposición.
tendrían que conocer Honduras y darse cuenta de que nuestro proceso electoral es tripartito y el bipartidismo, que es la derecha, que es la oposición, tiene 2 votos. Y nosotros, como somos el gobierno, tenemos apenas uno. Hoy ya, como decía, los liberales están haciendo esta denuncia, pero cuando empezaron a caer esas actas, que se empezaron a descubrir estas inconsistencias, entonces el sistema se detuvo para revisar esas actas. En la noche del lunes, que es el día después de las elecciones, Donald Trump hizo su tercer tweet. Y ese tercer tweet nos acusó de nosotros querer hacer un fraude porque no queríamos cantar rápido el ganador para que él imponga a su candidato. Hoy ya el narcotraficante Juan Orlando Hernández, que metió más de 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, ha sido perdonado por Trump. Entonces la estrategia, compañera y compañero, y la gente que nos mira, es clara. La idea de Trump es reinstalar en Honduras el narcoestado que el pueblo de Honduras de manera democrática y pacífica venció en elecciones en 2021 y está dispuesto a hacerlo a como dé lugar. Queríamos consultarte sobre esto que decías. Bueno, hay distintos aspectos que ahí te vamos a empezar a preguntar para desentrañar un poco y profundizar. Bueno, ¿qué está diciendo sobre esto justamente la autoridad electoral, la CNE, y qué está diciendo la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional tiene un silencio que es escandaloso, ¿no? La Organización de Estados Americanos, de la cual Honduras es un miembro pleno, parte de la misma, al igual que los Estados Unidos, no ha dicho absolutamente nada de la intromisión de un Estado miembro en contra de otro. No ha dicho nada. Por menos de eso, por declaraciones, la OEA hace escándalos y dice de que va a aplicar la Carta Democrática. Eso al parecer no aplica con los Estados Unidos. La Unión Europea tampoco ha dicho nada, ha guardado un silencio también escandaloso esta es la primera elección en la que un presidente dice quiero a este candidato y no acepto a nada que no sea este candidato. Nosotros que hemos leído la historia de América Latina, sabemos pues que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ha sido parte de golpes de Estado, ha sido parte de fraudes electorales, ha sido de todo tipo de actos en contra de la democracia de nuestros países. Sin embargo, siempre había sido bajo el velo de la sospecha y frente a la negación absoluta y permanente de los Estados Unidos. Hoy no hay velo de sospecha. Hoy no se están haciendo las cosas escondidas. Hoy Trump está actuando de manera beligerante, de manera absolutamente irrespetuosa para imponer al candidato del narcoestado. Y resulta que el candidato que promueve Trump en todas las encuestas, en las de la derecha, en las del gobierno, en las de la izquierda, siempre estuvo en tercer lugar. Siempre estuvo en tercer lugar. Pero Trump dice, no quiero ni a Rixi por comunista, ni a Salvador Narrala. Quiero a Nasri Asfura y no voy a permitir otra cosa. Entonces, frente a eso, no. Nos estamos enfrentando. Hemos hecho muchas denuncias también, hemos presentado pruebas. Ayer el consejero Marlon Ochoa presentó un documento detallado de todos los actos fraudulentos en estas elecciones. Hasta ahora no hemos visto ninguna reacción ni de la misión de observación electoral de la OEA ni de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Ojalá que dejaran de permanecer tan callados y que no sean parte de este intento de robarle al pueblo de Honduras una democracia incipiente que apenas tiene algunos pocos años de ser algo normal después del golpe de Estado, que no nos retrocedan y que no nos quieran llevar de nuevo al pasado del narcoestado y de la narcodictadura. Gerardo, bueno, es imposible hablar de este escandaloso proceso electoral de Honduras sin mencionar justamente esto que decías vos, la intervención de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué intereses hay por parte de la Casa Blanca en Honduras actualmente? ¿Cuál es su presencia, tanto militar como económica? Bueno, Honduras es el lugar donde está la principal base militar de los Estados Unidos de América Latina y el Caribe. Aquí está el Comando Central del Comando Sur, apenas a 80 kilómetros de Tegucigalpa. También sectores económicos muy cercanos a Trump son los que están detrás
de las famosas ciudades modelo o las Charter City, que solo fueron aprobadas porque el país estaba en una narcodictadura controlada por el delincuente Juan Orlando Hernández. Las ciudades modelo son la entrega completa de territorio de Honduras a empresas transnacionales para que ahí la ley nacional no aplique y para que estas empresas puedan explotar, extraer y hacer lo que quieran sin ningún tipo de control del gobierno de Honduras. Se llaman ciudades modelo, les dicen ellos, pero realmente lo que son ciudades piratas que permiten todo tipo de cosas, desde cosas que son escandalosas frente a la moral, a cosas que tienen que ver con la extracción absoluta de nuestros recursos. Y Xiomara Castro, nuestra presidenta, de manera valiente, le puso un alto a las ciudades modelo, se fue al CIADI, renunció Honduras del CIADI y ahora ese es uno de los principales intereses. Además de pues, el control absoluto de nuestra población, de nuestros recursos, la presidenta Xiomara Castro le puso un alto a la voracidad de 10 familias y 25 grupos económicos que han amasado inescrupulosas riquezas en un país que cuando ella llegó al poder tenía 75% de pobres. Hoy ella lo ha logrado reducir a 62%, una reducción de 13 puntos porcentuales que incluso CEPAL ha reconocido como la más importante a nivel poblacional de los últimos años de la región. Entonces, por una parte es ponerle un alto al avance del olor del socialismo democrático, impedir que llegue Rixi Moncada, que es quien dará seguimiento al tema de la refundación del país, pero por otra parte significa volver a instalar un narcoestado que aunque, como ya todo el mundo sabe por los casos del juicio de Juan Orlando Hernández, significó una llegada de más de 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Uno puede ver hoy, ahora 400 millones de toneladas, pero no 400 toneladas. Que ahora vemos a demócratas en el Senado, en la Cámara, escandalizados porque Trump asegura que está lanzando misiles a pescadores pobres en el Caribe para combatir el narcotráfico, que tiene amenazada a Venezuela y a Colombia con la excusa del narcotráfico, pero ese mismo país que usa ese argumento para una presencia militar en la región es el mismo país que acaba de liberar al narcotraficante más importante de Centroamérica y al criminal más nefasto de la historia de Honduras. Queríamos consultarte, Gerardo, y pedirte que nos cuentes quién es Tito Asfura, ¿no? ¿Por qué Donald Trump puso en él todas las fichas para estas elecciones? ¿A qué intereses responde? ¿Cuál es el proyecto que él tiene para Honduras? Mira, Tito Asfura es un empresario vinculado con temas de corrupción, pero es un señor ya mayor que en buen hondureño diríamos que es hasta buena gente. Porque es que el que quiere poner Trump no es a Tito Asfura. Al que quiere poner Trump es a Juan Orlando. Tito Asfura era el alcalde de la capital durante la narcodictadura. Y la llegada de Tito Asfura, pues no tenía mucho sentido, porque como ya decía, era el tercero en las encuestas, es un tipo que tiene como toda la mancha del Partido Nacional y nos parecía como raro, ¿no? El primer tuit de Trump, esa pregunta que tú acabas de hacer, la teníamos nosotros, ¿no? ¿Por qué Tito Asfura, ¿no? ¿Por qué alguien así que ni siquiera pesa en esta campaña? En el segundo tuit nos dimos cuenta que pasaba. Y era que Trump le estaba dando el perdón a Juan Orlando Hernández, que tenía una sentencia de 45 años por traficar droga a los Estados Unidos. Entonces entendimos que no se trataba de Nasri Tito Asfura. Ese va a ser una mampara, un monigote. Quien viene a gobernar Honduras, si así lo permitimos, es el delincuente de Juan Orlando Hernández. Porque Nasri no le va a hacer frente a Juan Orlando y va a hacer absolutamente todo lo que haga. Entonces, lo que Trump está haciendo es sentenciando a este país pobre a volver a un narcoestado solo por mezquinos intereses económicos de extracción de nuestros recursos y de entrega de nuestra soberanía a los intereses de las transnacionales.
Ahora, ante estas denuncias escandalosas, ¿qué está pensando el partido del oficialismo? ¿Qué está pensando Libre hacer en este contexto? Hemos sido convocados para este domingo, creo que es 7 de diciembre, Sí. a la mediodía, eh, a una reunión de la Coordinación Nacional del Partido. El expresidente Manuel Zelaya Rosales ha convocado a la coordinación en pleno del país, del Partido Libre, partido del gobierno, el partido que nace de la resistencia. Ahí vamos a tomar decisiones y vamos a definir acciones. El proceso, por todas estas anomalías que les he mencionado al inicio, hemos logrado hasta ahora detener la parte del plan que era nombrar con un tema de percepción y de actas manipuladas a Tito como ganador. Eso hasta ahora se ha detenido. El proceso todavía sigue, hacen falta todavía que entren otras actas al sistema. Entonces, hemos sido convocados este domingo para tomar decisiones. Nos parece importante que la correlación empieza a cambiar, que el Partido Liberal de Honduras, que pues con su silencio se confabuló y permitió este complot del Partido Nacional, hoy que Trump nos unificó en la desgracia, ¿no? Nos unificó en el ataque. No quiere a Rexy y no quiere a Nasrallah. Hoy esa gente que es de derecha, que se ponía gorras rojas de Make America Great Again, que bailaba las canciones al ritmo de Trump, hoy esa gente también, al igual que nosotros que tenemos meses haciéndolo, ahora está denunciando el fraude y el complot. Entonces, vamos a ver si esa correlación permite avanzar en este escenario, pero el objetivo es desmontar este fraude y también evitar la llegada y la intromisión de Trump para reinstalar el narcoestado en Honduras. Ahí quiero hacer foco, Gerardo, que nos cuentes un poco. Bueno, venís hablando de eso, nosotros lo presentamos en la editorial, quién es Juan Orlando Hernández, pero me dan ganas de preguntarte, bueno, ¿qué poder tiene este hombre, ¿no? Que estaba en Estados Unidos, que estaba cumpliendo condena, como vos dijiste, de 45 años y sin embargo parece tener todavía muchísimo poder hasta para llegar a la presidencia nuevamente de Honduras. ¿Lo ves de esa manera? Juan Orlando gobernó 8 años Honduras, a pesar de que la constitución solo permite 4. Se reeligió de manera violenta, matando a mucha gente en las calles. Juan Orlando instaló en Honduras la presencia de aparatos paramilitares, de Escuadrón de la Muerte. Honduras tenía un promedio de muertes violentas de 92 por cada 100.000 habitantes. Xiomara Castro tiene un promedio de 27 por cada 100.000 habitantes. Aquí habían 20 asesinatos violentos diarios. Aquí gobernaba con toda tranquilidad las maras, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, los carteles de Sudamérica, con toda impunidad. Ese es Juan Orlando, es un narcotraficante que utilizó el Estado de Honduras para hacerse multimillonario. Para su tercer periodo, que fue el 2021, para su intento de una segunda reelección, ya el país, ya él tenía a la ciudadanía hondureña activa en contra de él y no se atrevió a participar como candidato. Y a quien puso fue a Nasri Asfura. Y nosotros sabíamos que Nasri no iba a gobernar Juan Orlando. Y ahora, después de 4 años preso, porque cuando Xiomara llegó, la orden de extradición que él tenía desde los Estados Unidos sí pudo realizarse. A 4 años de estar preso, o un poco menos, ha sido liberado y nos lo quieren mandar de vuelta. Imagínense ustedes la frustración que es para el pueblo de Honduras, que de manera pacífica y democrática le pusimos un alto al régimen más violento que hemos tenido en nuestra historia, que además ha sido particularmente violenta, pero el más violento de todos. Lo vencimos con elecciones, lo vencimos con democracia. Siempre le dijimos a los Estados Unidos que Juan Orlando era un narcotraficante y siempre Estados Unidos nos contestó que sí, era un narcotraficante, pero no era de izquierdas. No era amigo de Chávez, no era amigo del socialismo del siglo XXI, no era amigo de la ola progresista de Sudamérica. Ese fue el argumento
cínico que nos compartieron a nosotros muchas veces ellos, pero en privado. Hoy lo están haciendo públicamente. Hoy lo que están diciendo es, vamos a apoyar a un narco, vamos a poner a un narco otra vez a gobernar a Honduras con tal de ponerle un freno al movimiento progresista y de izquierda que empezó Xiomara Castro y que tiene su continuidad en Rex Moncada. Justamente sobre eso te queríamos preguntar ahora, Gerardo, sobre el posicionamiento geopolítico a nivel internacional que, bueno, ejerció en estos años Xiomara Castro y que evidentemente tanto molestan a Donald Trump. ¿Cómo fue la política, bueno, de la que además vos participás, ¿no? Bueno, la presidenta dio la instrucción de que nuestra política exterior iba a ser de puertas abiertas, iba a ser solidaria e iba a ser latinoamericanista. Y así fue. Nosotros en el año 2024 tuvimos 4 presidencias pro tempore. Fuimos la presidencia del Sistema de Integración Centroamericano, la presidencia del Sistema Económico Latinoamericano CELAC y la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos CELAC, además de ser presidente de la coalición de países de bosques tropicales, que son 55 países, que hay países de América Latina y de otra parte del mundo. Ese es un hito jamás alcanzado en Honduras y muy pocas veces visto en otros países, incluso grandes potencias, tener 4 presidencias pro tempore. La cumbre de la CELAC del 9 de abril en Tegucigalpa es el hecho diplomático más grande en la historia de Honduras. 10 presidentes, 22 cancilleres, la CELAC reunida en Tegucigalpa hablando sobre los problemas de la región. Y eso pues a Trump no le gusta, ¿no? A Trump le gustan las relaciones bilaterales cuando éstas tienen que ver con el uso de la fuerza para someter al otro. No le gusta el multilateralismo porque no le gusta a Trump sentir que Estados Unidos es un país más en una mesa entre iguales. Y tiene un bloque, ¿verdad? De países muy de derecha que hacen todo lo que le dice. Y ahora quiere tener uno más. Pero ni siquiera podría decir yo que solo se trata de un tema ideológico, porque en ese sentido Trump podría haber apoyado a Nasrallah, pues, sin ningún problema, porque Nasrallah es de derecha, es fan de Trump, pero no lo apoya porque es que no solo le interesa que sea de derecha, sino que le interesa que sea una derecha con la capacidad de destruir a un movimiento de izquierda y socialista que hay en Honduras. O sea, Trump manda a Juan Orlando no solo a ganar una elección, sino a ejercer un punto de fuerza en la región y borrar todo tipo de vestigio de lo que es el socialismo democrático en este país. Bueno, para cerrar, Gerardo, queríamos pedirte una reflexión en torno a lo que es este momento, algo, bueno, obviamente venís diciendo de lo que es la injerencia de Trump, nosotros lo estamos viendo en Argentina, ahora se lo ve en Honduras, en otros países, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela, también pedirte una opinión sobre lo que es el desafío de los progresismos en la región ante esta avanzada, ¿qué es lo que pensás en torno de esto? Primero, es que no nos vamos a dejar. Nosotros estamos trabajando de manera disciplinada y militante para evitar la llegada del narcoestado. Pero si llegara por el uso de la fuerza o el uso de la presión extrema, si llegara a instalarse, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros ya nos enfrentamos a un narcoestado y ya lo vencimos. Libre, a pesar de lo que dicen esos resultados electorales fraudulentos, es la principal fuerza política de este país y lo va a seguir siendo. Y a todos los pueblos, al de Honduras y al de todos los países, no podemos ceder, no les podemos dar espacio, no les podemos hacer cómoda su existencia. Debemos de enfrentar a estos violentos, ¿no? Debemos de perder el miedo, que la violencia, que la presión, que la extorsión no nos inhiba. Los pueblos valientes son invencibles. Y Trump, al igual que todos los males, será pasajero. Y tendrá que haber momento para reconstruir lo que esta política de violencia ha destruido en nuestros países. Y el llamado es a no perder la posición de batalla, a no perder la convicción de lucha y a defender esta democracia. Si Trump instala a un presidente en Honduras, como lo está haciendo, lo va a querer hacer con todos los países. Entonces no es un problema de los hondureños, es un problema del mundo, es un problema de América Latina y el Caribe.
Nosotros aquí estamos dando la batalla y vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase. Pero si llega a pasar, vamos a seguir luchando para revertir eso. Estados Unidos, ningún país, ni Trump, ni nadie puede creer que va a poder poner presidentes con el dedo sin tener una resistencia fuerte de parte de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y nuestra presidenta, la mejor presidenta en la historia de Honduras, Xiomara Castro, siempre nos repitió, como preparándonos para todos los escenarios, es prohibido olvidar que somos resistencia. Nosotros en estos 4 años no olvidamos quiénes somos ni de dónde venimos y estamos listos para seguir gobernando o para seguir luchando en las calles. Gerardo, muchas gracias por tu tiempo con Barricada TV. Esta pantalla, por supuesto, abierta a seguir, conversando sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo y les deseo éxitos también en esa lucha que ustedes desarrollan desde esa barricada. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de Honduras. Bueno, dejó varias reflexiones que podemos compartir antes de cerrar este programa de hoy. Me parece que, es interesante esto que decía él, ¿no? Que la extorsión no nos inhiba, ¿no? Hay un primer planteo de lucha, de salir a la calle para defender justamente lo que generó tanto el gobierno de Manuel Zelaya como el de Xiomara Castro y que, ahora pretendía llevar adelante también Rixi Moncada. Y el fraude, la realidad es que no es un simple error técnico, ¿no? Ahí hay irregularidades que tienen que ver con espacios que buscan perpetuarse en el poder, que no son casualidad y que están manipulando efectivamente la voluntad popular y eso es gravísimo, ¿no? En este momento de nuestra región. Y algo que también mencionaba recién Gerardo que tiene que ver con esto. Ojo, ¿no? Esto no pasa solo en Honduras. La soberanía de Honduras y la forma de injerencia de Trump sobre este país, lo vemos acá, lo vemos en Bolivia, lo decíamos en la introducción. Este impacto no va a ser solo local, va a ser regional y por eso es que tenemos que tener todas las alarmas prendidas, mirando lo que está pasando allí, mirando lo que van a hacer también, no solo el injerencismo de Trump, sino también qué van a hacer los gobiernos progresistas para defender, por ejemplo, en este caso, a la presidenta Xiomara Castro en esta situación, ¿no? Una obviedad, Honduras necesita elecciones libres, limpias, transparentes. No hay mucho más que podamos decir al respecto porque es algo, muy, muy básico, ¿no? Sí, subrayar esto que vos estás marcando, Lu, que tiene que ver con, la importancia de estos espacios, que podamos sentarnos un poco a ver lo que pasa en el continente, porque la avanzada de Estados Unidos sobre la región ya la conocemos, es histórica, no es nueva, pero adopta nuevas formas y es importante entender cuáles son esas nuevas formas. Trump está trayendo unas recetas nuevas que hay que estar atentos, que hay que mirarlas y, como vos bien decís, ¿no? Desde los progresismos tener las herramientas, salir de la defensiva e ir para adelante, ¿no? Tener un poco de rebeldía para poder enfrentar todos estos avances. Bueno, vamos a dejar por acá entonces esta emisión de Horizonte Sur Global. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche por la pantalla de Barricada TV.